Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuántos ya están bendecidos en este día? Nos alegra mucho, muchas gracias a sus amados pastores por la oportunidad que me regalan de poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor me dio para este hermoso lugar. En esta mañana quiero darle los saludos de parte de mi esposa y de toda mi familia. No pudieron acompañarme en el día de hoy, pero están orando mucho por ustedes también, pidiéndole a Dios que en este día sus ojos espirituales y oídos espirituales sean abiertos. Amén. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor de una manera especial que su presencia nos acompañe en esta mañana. Ha sido una semana donde ustedes han podido escudriñar las Escrituras con respecto a la persona del Espíritu Santo. Y deseo con todo corazón que esta palabra que Dios ha puesto en mi espíritu pueda ser transferida a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes pueda realmente comprender la hermosa y maravillosa labor del Espíritu Santo. Señor, que en esta mañana tú bendigas a tu iglesia, tú bendigas a tu pueblo, aquellos que hoy están en este lugar y que tú, Señor, puedes hacer algo especial en cada vida. Tú eres el Dios que sana, que libera, que restaura. Tú eres el Dios que abres nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para ver. Y en esta mañana, Señor, te pido que te lleves toda dureza del corazón de tu pueblo, que te lleves todo yugo, Señor, y lo pudras por el poder de la unción del Espíritu Santo, y que en esta mañana tu palabra penetre a sus vidas, a sus corazones de una manera sobrenatural. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Anhelo por la guianza del Espíritu Santo. Y quiero iniciar este tema en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Y dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Bien, Hechos capítulo 9 es presidido por una gran persecución que vivió la iglesia de Jerusalén. Y Hechos capítulo 8 nos narra cómo la iglesia empezó a ser perseguida cuando todos aquellos cristianos seguidores de Jesús experimentaron el Pentecostés y experimentaron la llenura sobrenatural del Espíritu Santo. Aquellos hombres común y corriente que tal vez no tenían ni siquiera forma como tener una profesión, o no eran personas estudiadas o de algún nivel económico o académico, fueron impactadas cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y ese derramamiento del Espíritu Santo causó en ellos una revolución en su interior. Y ellos pasaron de ser personas ordinarias, personas del diario vivir ordinarias, personas que de pronto tenían grandes temores, grandes angustias, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo acusados, señalados, perseguidos, oprimidos por todos los enemigos de Cristo en ese momento. Mas sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, toda esa opresión, todo ese temor, toda esa obra del enemigo de persecución fue consumida por el fuego del Espíritu Santo. Y aquellas personas que tenían angustias y temores se convirtieron en los personajes más valientes, más sobresalientes, personas que a pesar de su intelecto académico hablaban de una manera que no podían resistir los que lo escuchaban. El fuego que salía de sus palabras era tan poderoso
temeroso que aquellos que los escuchaban decía, no pueden ser los mismos, no pueden ser aquel pescador, no puede ser aquel analfabeta, no puede ser aquel que no tiene habilidades o capacidades, no pueden ser esas personas las que hoy están hablando delante de nosotros, porque cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la vida de una persona, tu vida será completamente cambiada, transformada, y te convertirás en una persona tal vez incapaz, temerosa, en una persona llena de la valentía de Dios, en una persona con capacidades, con habilidades, con entendimiento, con conocimiento, y ante todo será lleno de ese poder sobrenatural que sacudió a Jerusalén en los tiempos de Pentecostés. Entonces vemos que después de la iglesia haber sido perseguida, la palabra de Dios dice que empezaron a experimentar paz. ¿Y cuántos quieren tener paz en su vida hoy? Y vea, las iglesias empezaron a experimentar algo que la humanidad entera anhela y tiene sed de paz. Y estas iglesias no tenían paz porque estaban siendo perseguidas. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes no duermen en las noches a causa de la angustia, a causa de tantos pensamientos, a causa del temor al futuro? ¿Cuántos de ustedes le temen porque no saben lo que viene en el mañana para tu vida? ¿Cuántos de ustedes no tienen paz porque sus hijos están perdidos? Algunos en la droga, otros en la prostitución, otros en cualquier vicio, y no tienes paz. Pero dice la palabra que cuando el Espíritu Santo llegó sobre la tierra, lo primero que generó en la iglesia fue la paz de Dios en sus corazones. Y hay algo que Dios quiere hacer en tu vida hoy, y es darte paz, es quitar tu angustia, es llevarse tu temor, es llevarse todo tu miedo, y que tú puedas entender que con Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y ante todo que el Señor hará algo a favor de tu vida, a favor de tu casa, a favor de tu familia, por el poder del Espíritu Santo. Ahora, no solamente las iglesias experimentaron paz, sino que eran edificadas, y la palabra edificada significa que eran discipuladas, que eran enseñadas en la palabra, que eran personas que entendían las escrituras de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo y no de acuerdo a argumentos humanos. Hermanos, hoy tenemos muchas sectas religiosas porque son personas que no han interpretado las escrituras bajo la luz del Espíritu Santo, sino bajo la luz del humanismo, bajo la luz de su propia sabiduría. Pero la iglesia primitiva era enseñada por el Espíritu de Dios, guiando a aquellos hombres y mujeres que le permitieron al Espíritu Santo hacer algo en sus vidas. Entonces vemos a una iglesia edificada, pero también vemos una iglesia que andaba en el temor del Señor. Y ese temor del Señor lo necesitamos en nuestra vida. La palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y dígale al que tiene a su lado, no podrás ver a Dios si no hay santidad en tu vida. Ahora, tú dirás, bueno, y usted viene a decirnos aquí que ahora, ¿qué voy a hacer si yo de vez en cuando echo una mentira? Si yo de vez en cuando cometo este error, cometo este otro error, hago esto, ¿será que en mí no hay el temor de Dios? ¿Sabe? Una cosa es cuando el temor de Dios está en un hombre. ¿Sabe lo que ocurre? Cuando peca, cuando falla, cuando comete un error, cuando tropieza, tiene el gran privilegio de ser redarguido por el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo te diga, fallaste, enderézate y vuelva a caminar. Y otra cosa es cuando simplemente tú pecas y sigues pecando y no te importa, y avanzas en tu pecado y dejas madurar tu pecado en ti. Y la palabra dice que las consecuencias del pecado no son más que otra cosa que muerte, primeramente espiritual, y tragedia físicas en la vida de la persona que persiste en el pecado. Pero dice la palabra que el temor del Señor estaba sobre ellos. Y sabes, si hay algo que amo de Dios es su corrección. Si hay algo que amo del Espíritu Santo
es que Él me pueda decir cuando estoy equivocado en mi vida. Yo creo que no hay un mayor privilegio que un creyente pueda tener en su vida, más que Dios le diga: un momento, no tienes la razón, estás equivocado, enderésate, corrige, cambia, transforma, haz un par en tu vida y vuelve a restaurar todas aquellas cosas que de pronto dañaste con tu manera de pensar y de proceder. Entonces vemos que el temor del Señor guiaba a la iglesia, pero también dice la palabra que estas iglesias se acrecentaban, fortalecidas por una persona. Diga conmigo: el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el dador de la paz en la iglesia. El Espíritu Santo es el dador del gozo en la iglesia. El Espíritu Santo es el que edifica a la iglesia, pero también es aquel que guía a la iglesia. Ahora, debe haber un anhelo de Dios en mi corazón para que el Espíritu Santo guíe mi vida. Ahora vea, si hay alguien que le puede decir que ha fracasado en muchas cosas en la vida, he sido yo. Y sabe, yo cuando predico cosas trato de mirar en mi vida y de buscar en mi vida mis errores y ver cómo me pude levantar de ellos y pude superarlos, y puedo enseñar acerca de mis errores, porque no busco mis mensajes en la internet o en un libro. Cada mensaje que trato de dar a todo lugar donde Dios me permite ir, es mi vida reflejada en ese mensaje. Y sabes, por mucho tiempo hice lo que literalmente me daba la gana. Y tomaba las decisiones que yo quería y hacía mis planes y construía mi propia vida y sabe, y yo soy profesional y yo tengo esto y yo me gusta esto y lo otro, y sabe, Dios, si tú no te amoldas a mi vida, yo creo que entonces no vamos a poder caminar juntos, ¿verdad? Pero debemos entender algo en esta mañana, iglesia. Dios nunca se amoldará a tu vida. Tú debes permitirle a Dios obrar en tu vida y que Dios haga su voluntad en tu vida. A Dios no le podemos imponer nuestros planes. A Dios no le podemos imponer nuestros deseos. A Dios no le podemos imponer nuestros anhelos. ¿Sabes? Dios anhela dirigir tu vida. Y si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio tuyo, es guiarte. Porque, ¿sabe? La palabra guianza, y me gusta eso que dice el diccionario de la lengua española, porque una persona que es guiada es aquella que es dirigida y encaminada por alguien. Y a mí me gusta cuando el Espíritu Santo empieza a guiar y encaminar mi vida, porque en la guianza del Espíritu Santo hay algo que nunca conocerás y se llama fracaso ni vergüenza. Cuando hay una persona permitiéndole al Espíritu Santo guiarlo, no existirá el fracaso ni la vergüenza en tu vida, porque los planes de Dios jamás han fracasado sobre la tierra, y los planes de Dios siempre se cumplen en medio de su pueblo. Ahora, miremos un texto en Romanos 8:14, y me gusta mucho el libro de Romanos, y más el capítulo 8, ya que nos habla acerca de esto del Espíritu Santo. Y particularmente el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados, y yo le agrego esto, o los que se dejan guiar, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, la paternidad de Dios es algo maravilloso, y yo me convertí en hijo de Dios cuando Cristo entró a mi vida y perdonó y borró mis pecados por la sangre derramada en la cruz. Pero, ¿sabe? Hay algo que me enerve la sangre, y tengo un niño de 12 años, y mire, me molesta cuando yo lo llamo y no me responde. Me molesta cuando yo le digo: haz esto, y parece como si uno le hablara a la pared, y parece que no hubiese hablado, que no le hubiese dado una orden o que no le hubiese pedido un favor. Y sabe,
Eso me molesta, y un día estaba realmente molesto porque lo llamé más de 3 veces y no me respondía. Y el Espíritu Santo usa esos detalles de la vida cotidiana para enseñarnos y hablarnos. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Cuántas veces te he dicho cosas? ¿Cuántas veces te he llamado a ti? ¿Cuántas veces he hablado contigo? Y has sido totalmente desobediente y no me has escuchado y no me has hecho caso. Y la mayoría de tus fracasos y de tus errores cometidos en la vida ha sido porque no has escuchado mi voz. Amén. Y bueno, a mí aquello se me quitó inmediatamente y dije: ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Porque nosotros queremos guiar a nuestros hijos, pero nosotros no le permitimos a Dios guiar nuestra vida. Y no puede existir guianza en el hogar de un creyente y direccionar a sus hijos si ese padre no es direccionado por Dios a través del Espíritu Santo. Y no le puedes pedir obediencia a tus hijos terrenales cuando tú, siendo el Hijo de Dios, no obedeces a tu Padre Celestial. No puede existir nada productivo en la tierra al menos que lo siembres en el reino de los cielos. Y cuando tú siembras obediencia en el cielo, recogerás obediencia en tu casa y en la tierra. Y sabe, por eso dice la palabra que y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, jamás he negado a mi hijo por su desobediencia, pero me molesta, me irrita y a veces me entristece el corazón. Y me pregunto: ¿cuánto más el Espíritu Santo se sentirá contristado, entristecido, resistido cuando no obedecemos su voz? Y vea, esto de la obediencia a la voz del Espíritu Santo tiene que ser aprendido en la iglesia. Y me pregunto: ¿cuántos de ustedes habrán evitado fracasos en sus vidas si hubiesen escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes hubiesen evitado ese dolor emocional y sentimental si hubiesen escuchado a Dios decirle: esa persona no es conveniente para tu vida? No sé cuántas personas hoy hubiesen evitado la ruina económica si hubiesen puesto sus planes en manos de Dios y le hubiesen dicho: Espíritu Santo, este negocio me conviene hacerlo. Este negocio me conviene montarlo, estructurarlo. Esto me va a traer edificación y bendición a mi vida. Y sabes, si hubieses esperado, no hubieses fracasado. Y a veces tomamos nuestra vida tan a la ligera porque, sabe, el tiempo corre, no hay tiempo, y es que yo no puedo esperar a que Dios se digne en responderme. Y sabe algo, ese es nuestro error. No sabemos esperar una respuesta de Dios porque el mundo vive apresurado. Pero en el reloj de Dios, la respuesta de Dios siempre llegará justo a tiempo a tu vida. Jamás esa respuesta llegará tarde. Entonces vemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es esa persona que anhela guiarnos, que anhela dirigirnos, que anhela enseñarnos la voluntad de Dios. Entonces vemos que, número uno, ¿cómo permitimos que el Espíritu Santo nos guíe? Bueno, el Espíritu Santo nos guía cuando morimos y nos rendimos. Y rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, yo creo que esto es lo que más me ha costado en mi vida. Y vea, cuando uno se apega a cosas, a personas, a situaciones, a circunstancias, desprenderse es difícil. Pero si hay algo que he aprendido es que cuando Dios quiere arrancar algo de mi vida, es porque ya tiene preparado algo que es mucho mejor para mí. Y vea, la pastora decía algo que yo casi no menciono, pero ella lo menciona. Y yo estuve en la vida pública como funcionario público.
Y yo un día le dije al Señor: Señor, yo quiero decidirme en mi vida porque no quiero las dos cosas. Quiero o ser una cosa o ser otra. Y le decía: por favor, dime qué debo hacer. Enséñame qué debo hacer, qué camino debo tomar, cuál es la decisión que debo tomar. Y vea, yo tengo mucha hambre y mucha sed por la guianza del Espíritu Santo. Él ha despertado eso en mí. Eso es algo que no estaba en mí, pero que Él lo ha despertado porque Él anhela guiarnos y dirigirnos. Y sabe, un día tuve un sueño, y en ese sueño realmente llegué a casa de mis padres, y allí me estaba esperando una persona y me dijo: te estaba esperando, Dios tiene una palabra para ti. Y en ese sueño esa persona me dijo: Dios te dice que tienes que escoger. Y dice: o te enamoras, no, dijo, o buscas, te enamoras y sirves al Señor, o sigues en tu carrera pública, que de igual manera yo te puedo respaldar. Pero me dijo: tú tienes que decidir. Y sabe, en ese sueño entendí dos cosas. Número uno, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer, y aún así le preguntamos a Dios qué debemos hacer. Pero es como para ver si Dios respalda nuestras locuras. Es como para ver si Dios respalda la torpeza de nuestros pensamientos y de nuestros planes. Porque vea, hay mucha gente que dice: Dios me dijo, y cuando fracasan no saben qué hacer con eso de que Dios me dijo. Y vea, son su propia carne, deseando hacer su propia voluntad y sus propios deseos. Y cuando nosotros no aprendemos a rendir la voluntad de Dios, nuestra voluntad a la voluntad de Dios, será difícil seguir su voz. Y vea, yo inmediatamente cuando me desperté, yo le dije: Señor, no lo tengo que pensar dos veces. Yo seguiré el ministerio porque yo nací para el altar, y yo nací para servirte, y yo nací para hacer la obra de Dios en la tierra y establecer el reino de Dios en la tierra.